Salomón no heredó un trono vacío ni una historia ligera. Recibió un reino consolidado por la espada, la fe y las lágrimas de su padre. David había peleado batallas visibles e invisibles, había unificado tribus dispersas y había establecido Jerusalén como centro espiritual y político. Pero junto con la estabilidad llegó un peso silencioso: gobernar algo que otros levantaron siempre exige más que construir desde cero. Salomón creció observando el costo del liderazgo, aprendiendo que el poder sin dirección se convierte en ruina y que la herencia sin entendimiento se diluye. Desde joven entendió que el problema no era gobernar, sino saber cómo gobernar bien cuando ya todo parece estar en orden. Cuando la transición ocurrió, no fue un momento ceremonial, fue una prueba interna. Israel no necesitaba un conquistador, necesitaba un administrador. No requería más guerra, sino orden. Salomón se encontró frente a una nación con recursos, con reputación, con oportunidades abiertas, pero también con riesgos ocultos. Muchos habrían pedido fuerza para imponer autoridad o riqueza para asegurar control. Salomón, en cambio, percibió algo más profundo. Entendió que el verdadero desafío no era tener un reino, sino sostenerlo sin destruirlo. Esa comprensión temprana marcó el rumbo de todo lo que vendría después. En ese punto inicial aparece una decisión que define su historia. Salomón reconoció sus límites. No habló desde la autosuficiencia ni desde la arrogancia del heredero. Habló desde la conciencia de que dirigir personas, recursos y futuro requiere una mente formada antes que una mano llena. Allí nace una idea que atraviesa siglos y economías distintas: antes de multiplicar resultados, hay que formar criterio. Antes de administrar riquezas, hay que gobernar pensamientos. Salomón no vio la sabiduría como un concepto espiritual aislado, sino como la capacidad práctica de discernir, priorizar y decidir con impacto real. Ese momento no fue místico en el sentido romántico, fue estratégico. Pedir sabiduría fue reconocer que el conocimiento correcto produce consecuencias medibles. Salomón comprendió que la prosperidad verdadera no se improvisa, se diseña. No aparece por acumulación desordenada, sino por decisiones alineadas. Mientras otros buscan resultados inmediatos, él eligió una causa sostenible. Sabía que la riqueza sin estructura se pierde y que el poder sin entendimiento se corrompe. Por eso su enfoque no fue cuánto podía obtener, sino qué tipo de mente debía desarrollar para sostener lo que vendría. Desde el inicio, Salomón se movió con una lógica distinta. No separó lo espiritual de lo económico. Entendió que ambos mundos obedecen principios. Observó que las naciones prosperan cuando hay orden, visión y justicia, y colapsan cuando el liderazgo se vuelve corto de vista. Esa lectura profunda de la realidad le permitió gobernar más allá de su tiempo. Su historia no comienza con oro ni con palacios, comienza con una mente alineada a largo plazo, con la comprensión de que el verdadero capital inicial es la sabiduría aplicada. Así se establece el fundamento de todo su legado. No como un rey que acumuló, sino como un líder que entendió. No como un hombre que persiguió riqueza, sino como alguien que permitió que la riqueza lo alcanzara como consecuencia natural de decisiones correctas. Desde ese primer paso, Salomón dejó claro que el éxito duradero nunca empieza en los recursos externos, sino en la calidad del pensamiento que los gobierna. Con esa base interior, Salomón comenzó a gobernar de una manera poco común. No actuó impulsado por la urgencia del poder, sino por la claridad del propósito. Su gobierno no se construyó sobre reacciones, sino sobre planificación. Observó el reino como un sistema vivo, no como un botín heredado. Cada decisión tenía que servir al equilibrio, a la continuidad y al crecimiento sostenido. Para él, liderar no era imponer voluntad, era organizar potencial. Esa mentalidad transformó la forma en que Israel funcionaba internamente y cómo se proyectaba hacia el exterior. Salomón entendió que los recursos no son el problema, sino la falta de estructura para administrarlos. Donde otros veían abundancia, él veía responsabilidad. Donde otros celebraban estabilidad, él veía la necesidad de fortalecer cimientos. Por eso comenzó a ordenar el reino con precisión. Delegó funciones,
estableció responsabilidades claras y diseñó un modelo administrativo que permitía que el flujo de bienes, trabajo y conocimiento circulara sin fricción. Nada era improvisado. Cada área tenía un propósito y cada persona un rol definido. Su sabiduría se manifestó en la capacidad de ver más allá del momento. Mientras muchos líderes se concentran en resultados inmediatos para asegurar aprobación, Salomón pensaba en generaciones. Comprendió que un reino no se mide por lo que produce hoy, sino por lo que puede sostener mañana. Esa visión a largo plazo lo llevó a invertir en infraestructura, en educación práctica, en sistemas que no dependieran exclusivamente de su presencia. Construyó estructuras que funcionaban incluso cuando él no estaba observando, porque estaban basadas en principios, no en control. En ese proceso, Salomón elevó el valor del conocimiento. No lo trató como un adorno intelectual, sino como un activo económico. Sabía que una nación que entiende cómo funcionan las cosas produce más con menos desgaste. Por eso su gobierno atrajo personas sabias, artesanos expertos, administradores competentes. El reino se convirtió en un centro de intercambio no solo de bienes, sino de ideas. La sabiduría comenzó a generar reputación, y la reputación abrió puertas que la fuerza jamás habría logrado abrir. La prosperidad empezó a manifestarse de manera natural. No como un objetivo perseguido, sino como una consecuencia inevitable. Cuando hay orden, la abundancia encuentra espacio para crecer. Cuando hay visión, las oportunidades se alinean. Salomón no necesitó obsesionarse con acumular, se concentró en gobernar bien. Y gobernar bien produjo estabilidad, confianza y crecimiento económico. Los recursos comenzaron a fluir porque el sistema estaba preparado para recibirlos y administrarlos sin desperdicio. Así, el reino entró en una etapa donde la paz permitió el progreso. Sin guerras constantes, el enfoque se desplazó hacia la construcción, el comercio y la innovación. Salomón entendió que la tranquilidad no es pasividad, sino una plataforma estratégica. En tiempos de paz se diseñan los futuros más sólidos. Aprovechó ese espacio para fortalecer alianzas, ampliar rutas comerciales y posicionar a Israel como un actor relevante en el intercambio regional. Cada relación era pensada, cada acuerdo evaluado, cada vínculo construido con intención. Todo esto revela una verdad profunda: la sabiduría no es abstracta, es operativa. Se traduce en decisiones concretas que generan resultados visibles. Salomón no separó el discernimiento espiritual de la administración práctica. Para él, pensar correctamente era el primer acto de liderazgo económico. Y ese principio, silencioso pero poderoso, comenzó a transformar su reino en una referencia de prosperidad ordenada, sostenida y respetada. A medida que el reino se fortalecía internamente, Salomón comenzó a mirar hacia afuera con una comprensión poco común para su época. No vio a las otras naciones solo como amenazas o rivales, sino como oportunidades de intercambio. Entendió que el aislamiento empobrece y que la conexión estratégica multiplica. Mientras otros reyes levantaban muros por miedo, él construyó puentes por visión. Comprendió que la prosperidad sostenida requiere interacción, aprendizaje mutuo y circulación de valor. Esa lectura del entorno regional fue clave para llevar a Israel a un nivel económico sin precedentes. Salomón entendió el poder del comercio internacional mucho antes de que se le diera ese nombre. Reconoció que cada territorio tiene algo que ofrecer y algo que necesita. En lugar de competir desde la escasez, decidió colaborar desde la fortaleza. Estableció relaciones con reinos vecinos, no basadas en sumisión ni en dominación, sino en beneficio mutuo. Cada alianza era evaluada con criterio, cada acuerdo diseñado para fortalecer el ecosistema del reino. No buscaba solo lo que podía recibir, sino cómo cada intercambio podía sostenerse en el tiempo. Esa visión lo llevó a organizar rutas comerciales, a desarrollar puertos, a fortalecer cadenas de suministro que conectaban recursos, talento y mercados. Nada de esto ocurrió por accidente. Salomón sabía que la riqueza no se produce únicamente en la posesión, sino en el movimiento. Cuando los recursos se estancan, se deterioran. Cuando circulan con orden, se multiplican.
Así, Israel se convirtió en un punto clave de conexión entre regiones, culturas y economías, elevando su relevancia más allá de su tamaño geográfico. En este proceso, Salomón demostró una comprensión profunda de algo que hoy sigue vigente: las alianzas correctas amplían la capacidad individual. Ningún reino prospera en soledad, ningún líder crece aislado. Salomón no intentó saberlo todo ni hacerlo todo. Supo rodearse de personas capaces, aprender de otras culturas y adaptar lo aprendido sin perder identidad. Su liderazgo no fue defensivo, fue expansivo. Esa apertura inteligente permitió que la prosperidad no dependiera de un solo recurso, sino de una red diversa y resiliente. La sabiduría volvió a manifestarse como el activo central. No era el oro lo que atraía a otros reyes, era la claridad con la que Salomón gobernaba. Su reputación se extendió más rápido que sus riquezas. Las personas viajaban largas distancias no solo para comerciar, sino para escuchar. Porque entendieron que donde hay entendimiento, hay futuro. Esa reputación se convirtió en capital intangible, uno que abría puertas, generaba confianza y facilitaba acuerdos que otros no podían lograr. Salomón comprendió que la confianza es una moneda silenciosa pero poderosa. Los acuerdos funcionan cuando hay credibilidad. Las economías crecen cuando hay estabilidad. Y la estabilidad nace de un liderazgo predecible, justo y estratégico. Por eso cuidó su palabra, honró sus compromisos y gobernó con coherencia. Sabía que un solo error de carácter podía costar más que una mala cosecha. La integridad se convirtió en un pilar invisible de su éxito económico. Así, el reino no solo creció en recursos, sino en influencia. Israel dejó de ser visto únicamente como una nación bendecida y comenzó a ser reconocido como un modelo de orden, visión y prosperidad bien administrada. Salomón había demostrado que cuando la sabiduría dirige las relaciones, el crecimiento deja de ser frágil. Y esa lección, tejida en su historia, sigue hablando a cualquier generación que aspire a construir riqueza con inteligencia, propósito y sentido de continuidad. Tal vez, mientras escuchas esta historia, algo se está ordenando dentro de ti. Una idea, una decisión, una forma distinta de ver el dinero, el liderazgo o el futuro. No lo dejes solo en pensamiento. Escríbelo. Cuando ponemos en palabras lo que entendemos, lo volvemos consciente. Déjame en los comentarios qué principio de esta historia está resonando contigo hoy. A veces, escribirlo es el primer acto de sabiduría aplicada. Con el crecimiento vino una nueva dimensión de liderazgo, la gestión de la abundancia. Salomón entendió que la prosperidad sin dominio propio se vuelve un riesgo. Cuando los recursos aumentan, también aumenta la complejidad, y gobernar bien en tiempos de abundancia exige más sabiduría que resistir en tiempos de escasez. El rey percibió que el éxito no elimina la necesidad de vigilancia interna, la intensifica. Por eso su enfoque se desplazó hacia la construcción de sistemas que protegieran al reino de su propio crecimiento. La construcción del templo y de las estructuras del reino no fue un acto de ostentación, fue una declaración de orden. Salomón sabía que lo que una nación edifica refleja lo que valora. No levantó edificios al azar, diseñó espacios que alineaban lo espiritual, lo administrativo y lo cultural. Entendió que los sistemas visibles educan silenciosamente a las generaciones. Cada piedra colocada hablaba de planificación, de excelencia y de respeto por el futuro. Construir bien era una forma de enseñar sin discursos. En esa etapa, la administración de recursos alcanzó un nivel de sofisticación notable. Salomón no confundió abundancia con despilfarro. Organizó provisiones, controló flujos, supervisó gastos y mantuvo equilibrio entre inversión y sostenibilidad. Comprendió que la riqueza no se mide solo por lo que entra, sino por lo que se conserva y se multiplica con el tiempo. Su reino funcionaba como un organismo coordinado, donde cada área alimentaba a la otra sin agotarla. Sin embargo, la misma prosperidad comenzó a revelar una tensión silenciosa. A medida que el reino crecía, también crecían las tentaciones de desviarse del centro. Salomón, que había comenzado con claridad, empezó a experimentar el peso de su propia expansión. Las alianzas que antes eran estratégicas comenzaron a mezclarse con decisiones menos cuidadosas.
No fue un colapso inmediato, fue un desliz gradual. Así funciona la desviación, no llega como ruptura, llega como concesión pequeña, casi imperceptible. Aquí emerge una advertencia profunda que atraviesa su historia. La sabiduría que construye debe ser la misma que sostiene. Cuando los principios que dieron origen al éxito se relajan, el mismo éxito se convierte en presión. Salomón no perdió su inteligencia, pero comenzó a fragmentar sus prioridades. Y cuando la visión se divide, la fuerza se dispersa. El problema no fue la riqueza, fue permitir que la riqueza compitiera con la sabiduría que la había producido. Este punto no se presenta para juzgar, sino para entender. Incluso los líderes más brillantes siguen siendo humanos. El éxito prolongado puede adormecer la vigilancia interior. Por eso la historia de Salomón no es solo inspiración, también es espejo. Muestra que ningún sistema externo puede compensar una pérdida de alineación interna. La prosperidad sostenida requiere revisión constante del corazón, de la mente y de los motivos que guían cada decisión. Aún así, su legado permanece como una fuente de aprendizaje. Salomón dejó claro que los principios funcionan, pero también que deben ser honrados continuamente. La sabiduría no es un evento del pasado, es una práctica diaria. Cuando se vive así, la abundancia es una aliada. Cuando se descuida, se convierte en prueba. En esa tensión se revela una verdad esencial para cualquier época: no basta con saber cómo llegar, hay que saber cómo permanecer. La historia de Salomón entra entonces en una fase más introspectiva, donde el énfasis ya no está en la expansión visible, sino en las preguntas internas que el éxito provoca. El rey había alcanzado niveles de prosperidad que pocos imaginaron, había construido, organizado y conectado, pero comenzó a percibir algo que no se mide con números. Entendió que la abundancia externa no garantiza plenitud interna. Esa comprensión no nació de la carencia, sino de la saturación. Cuando todo está disponible, el valor de cada cosa se vuelve una cuestión de discernimiento. Salomón empezó a reflexionar sobre el sentido del esfuerzo humano, sobre el propósito del trabajo, sobre la diferencia entre producir y trascender. Su sabiduría lo llevó a observar que muchas personas confunden actividad con avance y acumulación con significado. Vio cómo la riqueza, cuando no está alineada con un propósito claro, se vuelve repetitiva, casi circular. No porque sea mala, sino porque pierde dirección. Ese análisis profundo lo llevó a expresar verdades que hoy siguen siendo incómodas: que el conocimiento sin aplicación se agota, que el placer sin límite se vacía, que el éxito sin propósito se vuelve cansancio. En esa etapa, Salomón dejó un legado que va más allá de su reinado. Nos enseñó que la economía no es solo un sistema externo, es una expresión del interior humano. Las decisiones financieras revelan prioridades invisibles. La forma en que se administra el tiempo, el dinero y la energía habla de lo que realmente gobierna el corazón. Salomón comprendió que la sabiduría no solo produce riqueza, también produce perspectiva. Permite ver cuándo avanzar, cuándo detenerse y cuándo redefinir el rumbo. Este punto es crucial para traducir su historia al mundo actual. Vivimos en una era donde el acceso es inmediato y la información abundante, pero la claridad escasa. Muchos emprenden, invierten y trabajan sin detenerse a evaluar el porqué. Salomón nos recuerda que no todo crecimiento es progreso y que no toda ganancia es avance real. La verdadera sabiduría financiera no consiste solo en saber cómo multiplicar, sino en saber que vale la pena multiplicar. En el liderazgo moderno, esta lección es vital. Empresas, proyectos y carreras pueden crecer rápidamente y aún así perder su esencia. Salomón mostró que el éxito sostenido requiere pausas reflexivas, momentos de evaluación honesta. No para retroceder, sino para recalibrar. La sabiduría actúa como un sistema de navegación que ajusta el rumbo antes de que el desvío sea irreversible. Ignorar esa voz interior es uno de los riesgos más grandes del éxito contemporáneo. Así, Salomón se convierte en un maestro para nuestra generación. No solo por lo que construyó, sino por lo que discernió. Su vida nos habla de la necesidad de integrar sabiduría, trabajo y propósito. Nos invita a revisar si nuestras metas financieras están alineadas con valores que sostienen,
o si simplemente responden a presiones externas. Porque al final, como él mismo entendió, la riqueza más peligrosa no es la que falta, sino la que sobra sin dirección. En esta reflexión se revela una verdad que atraviesa épocas: el éxito verdadero no es acumular sin fin, sino administrar con sentido. Salomón llegó a comprender que la sabiduría no solo abre puertas económicas, también enseña cuándo cerrar algunas. Y esa capacidad de discernir, de elegir con profundidad, sigue siendo hoy uno de los activos más valiosos en cualquier sistema económico. Al observar su propia trayectoria, Salomón dejó una huella que va más allá de la historia antigua y se proyecta con fuerza hacia el presente. Su vida se convierte en un punto de diálogo con la economía moderna, donde el emprendimiento, la inversión y el liderazgo empresarial enfrentan desafíos similares, aunque con herramientas distintas. Hoy, como entonces, el problema no es la falta de oportunidades, sino la falta de sabiduría para elegirlas, priorizarlas y sostenerlas. Salomón entendió que cada decisión crea un camino, y que los caminos recorridos sin reflexión terminan cobrando un precio oculto. En el mundo actual, la velocidad ha reemplazado a la paciencia y la visibilidad ha sustituido a la profundidad. Sin embargo, los principios que guiaron a Salomón siguen operando con la misma fuerza. La sabiduría continúa siendo el filtro que separa las oportunidades reales de las distracciones atractivas. La administración estructurada sigue siendo la diferencia entre negocios que crecen y negocios que colapsan. La visión a largo plazo sigue siendo el antídoto contra decisiones impulsivas que hipotecan el futuro por beneficios inmediatos. Salomón nos muestra que liderar no es solo dirigir recursos, sino dirigir significado. En la empresa moderna, esto se traduce en culturas organizacionales, en valores que orientan decisiones cuando no hay manuales claros. Un líder sin sabiduría puede generar ganancias rápidas, pero difícilmente construirá algo que perdure. Salomón edificó sistemas porque entendió que las personas necesitan marcos claros para desarrollarse. Hoy, las organizaciones más sólidas no son las que prometen resultados instantáneos, sino las que diseñan procesos coherentes con su visión. La economía del conocimiento, tan celebrada en nuestro tiempo, ya estaba implícita en su reinado. Salomón valoró el entendimiento, la observación y el aprendizaje continuo como fuentes de ventaja. Comprendió que el conocimiento aplicado reduce errores, optimiza recursos y genera innovación. En un mundo donde la información abunda, la diferencia sigue estando en la capacidad de interpretarla y convertirla en decisiones sabias. No es quien más sabe, sino quien mejor discierne, el que construye con solidez. También hay una enseñanza profunda sobre el propósito. Salomón descubrió que la riqueza sin dirección se vuelve pesada. En la actualidad, muchas personas alcanzan metas financieras solo para descubrir que no saben qué hacer con lo que lograron. La historia de Salomón nos invita a redefinir el éxito, a preguntarnos para qué construimos y a quién sirve lo que acumulamos. La sabiduría conecta la prosperidad con un sentido más amplio, evitando que el crecimiento se vuelva vacío. En la toma de decisiones estratégicas, su ejemplo sigue siendo vigente. Salomón evaluaba consecuencias, no solo posibilidades. Entendía que cada alianza, cada inversión y cada expansión debía sostener la integridad del sistema completo. Hoy, en mercados volátiles y entornos cambiantes, esta capacidad de pensar de forma sistémica es más necesaria que nunca. La sabiduría permite ver interconexiones, anticipar impactos y elegir con responsabilidad. Así, la vida de Salomón se convierte en una guía silenciosa para nuestra era. No como una fórmula rígida, sino como un recordatorio de que los principios no envejecen. La prosperidad auténtica sigue naciendo de la sabiduría, la organización, la visión y el propósito. Y aunque los escenarios cambien, el corazón humano sigue enfrentando las mismas decisiones fundamentales. En esa continuidad se revela el valor eterno de su historia, preparada para dialogar con cualquier generación que esté dispuesta a escuchar. Al llegar al final de su historia, Salomón deja una enseñanza que no se impone, sino que invita a la reflexión profunda. Su vida completa forma un arco claro: comenzó con sabiduría, creció con orden, prosperó con visión y enfrentó las consecuencias de cada ajuste interno que realizó o dejó de realizar.
No es un relato de perfección, es un retrato honesto del poder de los principios cuando son honrados y del costo cuando se relegan. En ese recorrido se revela una verdad que atraviesa el tiempo y las culturas, la manera de pensar siempre termina moldeando la manera de vivir. Salomón nunca persiguió el dinero como fin último. Comprendió desde el inicio que la riqueza es una herramienta, no un destino. Su enfoque estuvo en formar criterio, en desarrollar entendimiento, en gobernar con sabiduría. Y precisamente por eso la prosperidad llegó. No como un premio mágico, sino como una consecuencia lógica de decisiones alineadas. Donde hubo orden, hubo crecimiento. Donde hubo visión, hubo expansión. Donde hubo sabiduría, hubo estabilidad. Ese patrón no ha cambiado, aunque los escenarios económicos sean distintos. En la era actual, marcada por la incertidumbre, la competencia y la sobreinformación, la historia de Salomón resuena con fuerza. Nos recuerda que el problema no es la falta de recursos, sino la falta de claridad. Que no todo avance es progreso y que no toda ganancia construye futuro. Invita a revisar la mentalidad con la que se emprende, se invierte y se lidera. Porque antes de construir riqueza externa, siempre se está construyendo algo interno, para bien o para mal. El llamado final no es a imitar circunstancias, sino a adoptar principios. No todos gobernarán un reino, pero todos administran algo. Tiempo, talento, dinero, influencia. Salomón entendió que la verdadera prosperidad surge cuando esos recursos se alinean con sabiduría y propósito. Cuando se gobiernan con intención y no por impulso. Cuando se piensa más allá del beneficio inmediato y se considera el impacto a largo plazo. Su historia deja claro que la sabiduría sigue siendo el activo más valioso en cualquier economía. Es la que protege, la que dirige y la que corrige cuando el camino se desvía. El dinero puede amplificar lo que ya existe, pero solo la sabiduría puede sostenerlo. Por eso, el legado de Salomón no es solo su riqueza, sino la demostración de que el éxito duradero siempre tiene raíces invisibles. Al final, la pregunta no es cuánto se puede lograr, sino desde dónde se está construyendo. Salomón nos invita a evaluar prioridades, a redefinir éxito y a recordar que la prosperidad auténtica no se persigue, se produce. Nace de una mente alineada, de decisiones conscientes y de principios vividos con coherencia. Y mientras esos principios sigan siendo honrados, seguirán produciendo fruto, hoy como ayer. Antes de cerrar este mensaje, haz una pausa honesta. Pregúntate qué parte de tu mentalidad necesita alinearse de nuevo. No con miedo, sino con claridad. Si este recorrido por la vida de Salomón te confrontó, te inspiró o te dio una nueva perspectiva, escríbelo en los comentarios. Tu reflexión puede convertirse en luz para alguien más que está buscando dirección.